Bienvenidos a esta presentación de bioestadística descriptiva. En esta ocasión veremos lo que son las estrategias de análisis descriptivos para lo que son las variables cualitativas. Y veremos algunos conceptos claves como son las tablas de frecuencia, la generación de índices estadísticos, resumen y tipo de gráficos que podemos utilizar para analizar descriptivamente las variables cualitativas. Recordar que las variables cualitativas las podemos ordenar en dos grandes grupos. Aquellas variables en las cuales estamos utilizando una escala nominal, es decir, cuando el número que representa el atributo de la variable se refiere, digamos, a atributos o características de la variable, pero que no son ordenables, no siguen un sentido de mayor o menor o de más a menos. Si lo siguen las escalas numéricas que asignamos para representar los atributos de las variables ordinales. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la variable nivel educacional. Veamos que si queremos analizar, por ejemplo, el porcentaje de personas que cuentan con educación básica, medio, universitario, posgrado, que los niveles o los atributos analizados aquí para la variable nivel educacional, pues sí tienen una característica de sentido, que va de menor nivel educativo a mayor nivel educativo. En este tipo de situaciones lo que se propone es representar estas características o atributos a través de escalas numéricas, pero que la escala numérica utilizada pues sigue el mismo sentido, es decir, asignar el menor valor numérico al atributo de menor rango o de menor valía y el mayor escala numérica a los que presentan sucesivamente mayor valor o mayor rango o un sentido de mayor nivel para la variable que se está analizando. Es decir, 1 para educación básica, 2 para educación básica, así sucesivamente. Tenemos otro caso, por ejemplo, sexo, donde tenemos dos categorías, femenino y masculino. Pero vean, en este tipo de representación, cuando asignamos un número para representar estas categorías son ordenables de forma indistinta. Es decir, en ellas 2 no es más que 1, ni 1 es menos que 2. Aquí la escala numérica no hace referencia a un sentido de orden, sino únicamente el número está asumiendo el valor de representación a una etiqueta de valor de la variable, pero estas etiquetas de valores o los atributos medidos de esta variable no son ordenables de mayor a menor. Es en este tipo de situación donde decimos que estamos haciendo uso de los números como una escala cualitativa nominal. Pues bien, tanto para los ordinales como para los nominales, la estrategia de análisis es a través de tablas de distribución de frecuencias. Es decir, para la variable que estamos analizando, lo que vamos a generar es una tabla donde por debajo del nombre de la variable vamos a poner las categorías analizadas y el total. A continuación tendremos una columna de frecuencia absoluta donde ponemos el total de observaciones visualizados que corresponden a cada una de las categorías de la variable y la totalización de esas categorías. Y a continuación las frecuencias relativas. ¿Qué son las frecuencias relativas? Pues es únicamente la división entre el total de individuos o de registros anotados en una categoría entre el total de observaciones del estudio. Si este número de frecuencia relativa que obtenemos es en relación, digamos, a la unidad, tomando como que todos los individuos medidos representan a la unidad. Para mejorar la interpretación de estos resultados hacemos uso de constantes que nos permiten mejorar la parte y facilitar la interpretación de los resultados. Una de estas constantes puede ser multiplicar la frecuencia relativa por 100, lo que nos genera los porcentajes, de tal manera que la unidad de observación ahora nos queda en 100% y lo que tenemos es qué porcentaje del 100% de los observados corresponde a cada una de las categorías de interés de la variable en estudio. Pues bien, como ven ustedes, las tablas de distribución de frecuencia pues son ejercicios de
de distribución de las características o atributos de una variable por sus categorías, pero que son de uso frecuente en biomedicina. O sea, estamos altamente familiarizados con la construcción de este tipo de tablas. Ahora, ¿cómo lo haríamos si lo que tenemos es una variable cualitativa ordinal? Pues la tabla de distribución de frecuencia la armaríamos exactamente igual. A la izquierda, en la primera columna, pues las categorías de análisis de la variable, a la derecha las observaciones absolutas para cada uno de los atributos de interés, más la totalización y las frecuencias relativas, ya sea en decimales, con base a la unidad, o a través de porcentajes o de tantos por cientos. Véanse así que aquí la característica que tiene y lo que siempre hay que respetar es que si la variable es ordinal, en la tabla se debe de visualizar el orden o el sentido de orden de la variable. Es decir, tenemos que ordenar los atributos de la variable de menor a mayor o de menor a mayor rango o de menor a mayor intensidad. Con lo cual siempre estaremos garantizando que el lector del artículo o lector de la información visualice este orden de menor a mayor dentro de los datos que se están representando. Vean, aquí es bastante interesante que hay variables en las cuales estamos utilizando una escala cuantitativa, pero por la poca dispersión de los datos, por la poca categoría de valores que puede asumir esta variable, es mejor analizarla como una variable cualitativa ordinal que como una variable cuantitativa, aunque el análisis de variables cuantitativas lo veremos en la próxima sesión. En este caso, por ejemplo, números, si preguntamos en una encuesta comunitaria en los hogares por el número de menores de 5 años en la familia, pues vean que es bastante poco probable que hayan familias que tengan 4, 5, 6 niños menores de 5 años. La mayor parte de los hogares, sobre todo en áreas urbanas, podemos ver que los valores probables se concentrarán en un rango bastante estrecho de valores. Por ejemplo, 0 niños de 5 años, un niño de 5 años, 2 niños de 5 años, o 3 o 4. Pero es bastante difícil encontrar mayor dispersión de los datos. En este caso, cuando la variable cuantitativa que estamos recolectando y analizando realmente solamente presenta un rango bastante estrecho de valores, en este caso solo 0, 1, 2, 0, 1 y 2, podemos analizar cada uno de estos valores como si fuera una categoría. Es decir, lo podemos analizar esta variable como de la misma manera que analizaríamos una variable cualitativa ordinal, es decir, generar una tabla de distribución de frecuencias para cada uno de los valores representados por esta variable, aunque la escala que estamos utilizando inicialmente sea cuantitativa. En este caso, pues lo que tendríamos es el total de familias donde se cumple la condición de 0 hijos menores de 5 años en la familia, así como para los que tienen un niño menor de 5 años o que tengan 2 niños menores de 5 años. Tendríamos los valores absolutos, las frecuencias relativas, las frecuencias porcentuales. También podríamos generar las frecuencias acumuladas, ¿no? Que sería como la sumatoria de las observaciones encontradas en esta categoría más las que les preceden. Pues bien, vean entonces que todas las variables cualitativas potencialmente se deben analizar a través de tablas de distribución de frecuencia. Las variables cuantitativas también podemos analizarlas como variables cuantitativas en ciertas condiciones. Cuando el rango de valores presenta un rango bastante reducido de opciones, y la otra cuando hemos decidido, en vez de analizar el dato como cuantitativo, hemos decidido, por ejemplo, analizarlo a través de rangos de valores que son además mutuamente excluyentes. Es decir,
los valores del primer rango no incluyen a los valores del segundo rango y así sucesivamente. En este caso lo que tenemos son rangos de peso, pero vean, estos rangos de peso van de menor peso a mayor peso, con lo cual es posible analizar estos rangos como que si fuera una variable cuantitativa ordinal, con lo cual cuando agrupemos los valores de una variable cuantitativa en rangos de valores, por favor, la forma de analizar esta variable será a través de tablas de distribución de frecuencias, donde nuevamente los estadísticos a generar serán las frecuencias absolutas o número de observaciones y las frecuencias relativas, dado como decimales o como porcentaje de lo mismo. Aquí lo único nuevo es un índice adicional o un estadístico adicional al que llamaremos marca de clase, ¿no? Tendríamos los intervalos de clase, que sería, por ejemplo, cada uno de estos intervalos de valores, el cual cuenta con límites superiores y límites inferiores para cada intervalo de clase, y una marca de clase, que la marca de clase sería el número o el promedio, o el valor medio de cada uno de los intervalos de clase. Lo calcularíamos, la marca de clase, como la sumatoria del límite superior y el límite inferior de cada intervalo de clase dividido entre 2. ¿Para qué? Bueno, veremos a continuación para qué sirve. Veamos ahora que muchas veces entonces es posible los datos cuantitativos, reducirlos a intervalos de valores, a intervalos de clases, con lo cual podemos utilizar una serie de fórmulas, ¿no? Siempre es posible encontrar en bibliografía fórmulas que nos permitan generar estos rangos de datos. Aquí a continuación se proponen algunas fórmulas que nos generan algunos resultados y estrategias para generar categorías de valores. Ahora, una recomendación que doy: si bien podemos encontrar fórmula, siempre que estemos analizando variables que sean potencialmente agrupables, mejor utilizar rangos de valores convenidos para el análisis de los datos de la variable en cuestión. Por ejemplo, en la variable edad, si analizamos por ejemplo la edad y recogemos la edad en años de los pacientes, por lo menos en el ámbito de salud, y para comparar la estadístico y la frecuencia o distribución de patologías en un entorno nosocomio, siempre sería, por ejemplo, preferible utilizar las mismas agrupaciones de edad que han utilizado en otras investigaciones otros investigadores, o las que tradicionalmente utilizamos en nuestras hojas de registro, ¿no? Para así no estar utilizando múltiples formas de codificar y agrupar los rangos de edad, sino siempre estar utilizando los mismos para que nuestros datos sean comparables. Mucho ojo sí a la hora de categorizar variables cuantitativas, aunque el proceso de categorización a veces es práctico, siempre supone perder información. Por lo tanto, advertimos, por favor, que la categorización de variables de datos cuantitativos sea posterior a la recolección del dato, y no hagamos la categorización en la parte de recolección de información. Es decir, vean ustedes, por ejemplo, algunos ejemplos. En estos ejemplos, la persona que hizo el cuestionario y estaba preguntando, por ejemplo, qué porcentaje del personal de salud tiene acceso a equipos de cómputos. Vean que aquí hubiera interesado, por ejemplo, en estos ambientes, ya sean hospitalarios o demás, que se respondiera exactamente el porcentaje de personas que sí o que no acceden a equipos de cómputo, que en este caso que no acceden a equipos de cómputo. Si lo preguntamos desde el inicio, categorizando las posibles respuestas, vean, el problema es que uno aglomera tanto a los que no tienen del todo como a aquellas unidades donde hasta un 24% de la población cuenta con acceso. Con lo cual, en esta categoría que es uno, estaré metiendo en el mismo bolsón y trataré de igual manera a los que no tienen, o a los que tienen el 0% de acceso, como aquellos que tienen hasta un 24% de acceso, lo cual a veces no sería práctico, ni sería equitativo, ni sería lo racional. Sería necesario identificar adecuadamente estas diferencias, y yo priorizaría en la parte de equipamiento a aquellos que no tuvieran absolutamente nada, y iría dejando de
en prioridad a aquellos que tengan un poco más. Pero entonces no valdría la pena meter en el mismo bolsón al que absolutamente no tiene con los que tienen en alguna medida. Entonces en este caso yo hubiera propuesto recoger el porcentaje real, o sea, si me dicen que nadie tiene, yo pondría un 0%, si me dicen que solamente 5 de 100, pues yo pondría un 5%, o sea, capturaría el dato tal cual, y ya si quisiera recodificarlo, lo haría posteriormente, una vez recolectada la información y el proceso de análisis de la misma. Vean, por ejemplo, la segunda pregunta. En un rango del 1 al 10, siendo 10 el más suficiente, ¿cuán suficiente considera usted que es el presupuesto asignado al hospital durante el 2011? Bueno, este, aquí nuevamente, ¿suficiente para qué? Para trabajar qué cosas. Entonces, muchas veces si generamos este tipo de categorías y no especificamos claramente qué es lo que queremos medir, pues también tendremos problemas eh, para generar una buena interpretación de los datos. Aquí, por ejemplo, ¿qué es suficiente? ¿Cuánto es suficiente en términos presupuestarios? ¿No? Eso es lo que quisiera recoger como información mejor. O sea, ¿pudiste cumplir, sí o no? Y si no pudiste cumplir, ¿cuánto presupuesto crees que te hubiera hecho falta para cumplir? ¿O cuánto presupuesto fue necesario para cumplir? Esas son las preguntas clave, no recogerlas a través de otras formas de agrupación. Bueno, veamos ahora las representaciones gráficas que podemos utilizar para las variables cualitativas. Proponemos básicamente dos como las más útiles, ¿no? Los gráficos de barra y los gráficos circulares. Pero en este caso veremos algunas condiciones. Por ejemplo, ¿cuándo utilizar gráfico circular? Pues lo proponemos sobre todo cuando la variable no es ordinal. Ojo, si la variable es ordinal, preferimos que siempre se grafique haciendo uso de las gráficas de barra. Veremos a continuación esos detalles. ¿Por qué? Porque las gráficas de barra son las que nos permiten identificar o disponer los datos en el orden de menor a mayor que están representando las categorías. El orden de mayor o menor se pierde en las gráficas circulares, por tanto, si la variable es ordinal, preferir siempre el gráfico de barra y no graficar como gráfico circular. Nuevamente, si la variable es ordinal, preferir siempre el gráfico de barra, aunque podemos utilizar otras opciones, pero bueno, siempre vean que es más fácilmente interpretable el de barra que por ejemplo el de ojiva aquí, si lo que queremos representar el número familiar según el número de hijos. Si la variable que estamos graficando es una variable cuantitativa que hemos transformado a escala de valores, es decir, hemos transformado la variable a rangos de clases o a una variable cualitativa ordinal, siempre será mejor graficarlo a través de barras, pero en este caso, vean, lo que hemos generado son divisiones artificiales o intervalos de clases artificiales, en este caso, por ejemplo, para la variable edad, ¿no? O para una variable, puede ser edad y meses, por ejemplo, ¿no? Pero vean entonces que como estas divisiones son artificiales y realmente no existen divisiones o no hay una brecha de continuidad entre las edades, la mejor forma de representarles es a través de barras, pero barras pegadas, barras que no tienen estos espacios entre las mismas. Estas barras son las que llamamos comúnmente histogramas de frecuencia. Por ejemplo, aquí lo que tenemos son los ingresos mensuales por periodos. Como la división por periodos es artificial y realmente obedece en un continuo en el tiempo, la mejor forma de representar esta variable es a través de histogramas de frecuencia, que es el nombre que adquiere este gráfico de barras que están juntas. Vean, anteriormente habíamos dicho que también podemos graficar las variables utilizando como estrategia el límite superior del intervalo de clase o las marcas de clases. ¿Se acuerdan? Las marcas de clases, que es el punto medio entre el límite superior y el límite superior de cada clase. Pero bueno,
En esencia, y aquí lo resumimos en esta tabla resumen, si la variable es cualitativa, ya sea nominal u ordinal, los estadísticos a generar siempre serán los mismos, frecuencias absolutas y relativas, muchas veces proporciones observadas en cada categoría, aunque también podemos generar razones y tasas. Las representaciones gráficas que podemos generar, básicamente, y las principales son dos, gráficos de barra y gráficos circular. Gráficos de barras cuando la variable es ordinal y las gráficos circulares, por favor, para los nominales siempre y cuando tengan pocas categorías. Si la variable nominal tiene muchas categorías, también es mejor preferir el gráfico de barra. Pues bien, hasta aquí las nociones básicas de estadística descriptiva para variables cualitativas. Entonces vean que el método estadístico no es milagroso. Si queremos hacer buenas estadísticas, pues lo que tenemos que hacer es seguir una serie de pasos racionales, ¿no? Y ello nos evitará contratiempos, malos ratos, pensando que vas a medir antes de medir. Por eso, pensemos primero qué es lo que queremos medir como resultado y específicamente a través de qué estrategia, y automáticamente tendremos claras muchas cosas acerca del proceso de medición. Es decir, pensemos para medir y no para pensar. A continuación te invitamos a desarrollar algunos ejercicios prácticos para ejercitar estos principios básicos de análisis descriptivo de variables cualitativas.